Hermanos y hermanas, la Eucaristía no es un hecho meramente circunstancial, no es un evento improvisado en la historia de la salvación. Hoy, la primera lectura tomada del capítulo 14 del Génesis nos presenta un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec significa rey de la paz. Salem finalmente será Jerusalén. Melquisedec bendice a Abraham y lo que se destaca en este evento es que él ofrece pan y vino. Por eso se habla de la Eucaristía que se realiza según el rito de Melquisedec. Melquisedec representa a Jesús, Rey de la Paz, y finalmente el pan y el vino se convierten en el alimento de nuestra salvación cuando estos dones, esta ofrenda consagrada en la Santa Eucaristía, se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es el único sumo y eterno sacerdote. Y nosotros los sacerdotes participamos del sacerdocio único de Jesús. Como podemos ver, la Eucaristía es preparada para nosotros como alimento del alma desde el inicio de la historia de la salvación. Otro evento que prefigura la Eucaristía es el maná, el pan del cielo en el camino del éxodo hacia la tierra prometida. Hoy la Eucaristía es nuestro alimento espiritual en nuestro éxodo existencial, nuestro caminar por el mundo y cuya meta es el cielo. Por eso la importancia de confesarse y de comulgar para tenerle a Él como fuerza en nuestro camino. Decía Carlo Acuti, la Eucaristía es la autopista para ir al cielo. Jesús, en el Evangelio de hoy, hace una multiplicación de panes y peces. No es propiamente la Eucaristía, pero es un anuncio claro de ella. Y un aspecto eucarístico que se destaca en este Evangelio es básicamente la compasión y la caridad. Ante la preocupación de los discípulos por estar en despoblado y no tener comida para tanta gente que estaba alrededor de Jesús, y ante la petición de ellos a Jesús de despedir la gente, Él responde: denles ustedes de comer. Qué fácil resulta ignorar los problemas ajenos, balconearlos, como decía el Papa Francisco, mirar todo desde la barrera. Qué fácil es tener lástima y hasta decir: oraré por ti. Pero Jesús nos invita a tomar una acción, a no ser entes pasivos de caridad, sino ser protagonistas, ofrecer mis 5 panes y mis 2 peces, y con lo poco que tenemos ayudar a nuestros hermanos. Hacemos lo que humanamente podemos, y de la multiplicación de mis esfuerzos Dios se ocupa y realmente nos sorprende. Dios no hace el milagro de la nada, sino que pide nuestra participación. El Papa Juan XXIII decía que el milagro ocurre cuando la voluntad de Dios y la voluntad del hombre coinciden. En el Evangelio de hoy, Jesús deja claros los gestos de la Eucaristía en esta multiplicación de panes. Dice la Escritura que tomó el pan, oró, lo partió y lo dio. Eso luego lo recuerda el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios, hablando de el momento en que Jesús instituye la Eucaristía, el Jueves Santo. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido,
que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, pronunció la acción de gracias y lo partió, y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de la cena, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, continúa diciendo el apóstol, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Voy a ser un poco apologético. Siempre que nos encontramos en discusión o diálogo religioso, como le queramos llamar, con un hermano protestante, y para alivianar un poquito las tensiones, ellos suelen decir: es lo mismo, creemos en un mismo Dios. Pero con respecto a la Eucaristía, yo tengo que decir que no es lo mismo. Ellos celebran la Cena del Señor como recuerdo, pero nosotros celebramos la Eucaristía como memorial. ¿Y cuál es la diferencia? Ellos recuerdan a Jesús, pero no consideran que la presencia viva, real y verdadera de Él esté en el pan y el vino. Nosotros no celebramos un recuerdo, sino que hacemos un memorial. Y esto quiere decir que literalmente volvemos a vivir la única experiencia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús murió en la cruz una sola vez y resucitó una sola vez y para siempre. Por eso, para nosotros la Eucaristía es la presencia viva, real y verdadera de Cristo. Por eso no es lo mismo. El que abandona la Iglesia Católica y la cambia por el culto emocional, muchas veces protestante, comete un gran error, porque cambia la presencia viva del Señor por un simple recuerdo de Él. Y como católicos debemos orar para poder vivir con más intensidad, con más amor, con más fe el misterio de la Sagrada Eucaristía. Hoy una parte de la secuencia nos dice: alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca.